Bien, pues hoy vamos a ver un tema subsecuente a la clase anterior, que fue calor y temperatura. Seguimos en el tema de formas de energía en la naturaleza, pero hoy vamos a ver una de las consecuencias más sensibles, más cotidianas, que nos trae cambios de la temperatura. Entonces, el tema que vamos a ver hoy se llama dilatación térmica. El término dilatación hace alusión a un cambio en la estructura, interna de un material, y esto se ve reflejado en un cambio en el tamaño del material. Y la parte térmica hace alusión a temperatura. Entonces, esto es simplemente para entender el título del tema, ¿no? Y sabemos que la temperatura está relacionada, se relaciona con la energía, pero la energía, un tipo de energía en especial, el calor. El calor. Que el día de ayer dijimos que el calor es una transferencia de energía. Entonces el concepto de temperatura y el de calor, dijimos en nuestras clases anteriores, que estaban íntimamente relacionados, ¿sí? Los conceptos de calor y temperatura, y estos conceptos van a tener consecuencias en los fenómenos que nosotros podemos apreciar a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, la visión, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, etc. Y uno de ellos es la dilatación térmica. Entonces, voy a ir bosquejando. Vamos a ver aquí, hacer un bosquejo de la dilatación. ¿Ok? Entonces, como lo hicimos también en clases anteriores, voy a tener un recipiente, aquí, tener un recipiente, y vamos a ponerle al recipiente una temperatura inicial, lo que sea. ¿Ok? Este recipiente tiene una temperatura inicial. Pueden ser 20 grados, 30 grados, cualquiera, no importa. Y adentro tenemos partículas, de lo que sea. Pueden ser un líquido, puede ser un gas, también puede ser un sólido, esto que está aquí. Con los líquidos pasan algunas cositas extrañas, porque los líquidos, por ejemplo el agua, no aumenta uniformemente de volumen al aumentar la temperatura. Ahí pasan cosas extrañas con el agua que después ustedes van a ver en alguna lectura en el libro. Sin embargo, vamos a pensar que esos casos muy puntuales en donde no se va a cumplir esto que voy a decir, pues son mínimos, ¿no? Y que esta explicación que voy a dar se cumpliría en la mayor proporción de los casos. Entonces tenemos nuestras partículas y sabemos que como las partículas tienen cierta temperatura, pues las partículas se están moviendo, propiamente están vibrando. Están vibrando porque tienen energía, y la energía, recuerden que es movimiento. Entonces las partículas están vibrando y están chocando sobre las paredes del recipiente. Pero si yo caliento esto, si calentamos, vamos a poner aquí con otro color, si calentamos, significa que vamos a agregar calor, o sea, agregamos calor. También vimos diferentes maneras de agregar calor. Una de ellas es por conducción, porque entran en contacto las partículas con otras que tienen más energía. Por radiación, por ejemplo, la energía que proviene del sol, es a través de radiación electromagnética. Por convección, por ejemplo, las nubes que crecen verticalmente, después el aire frío baja, el aire caliente vuelve a subir. También tenemos por
Bueno, básicamente son esas: conducción, radiación y por contacto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a aplicarle calor a este recipiente, por ejemplo, por fuego. Vamos a tener ahí el recipiente y por conducción le va a transferir la energía a las partículas de adentro. Entonces, el recipiente, ¿qué creen que va a pasar? El recipiente va a aumentar de tamaño. Vamos a ver por qué. Como la temperatura, acá vamos a llamarle temperatura final, acá hay una temperatura final, y la temperatura final va a ser mayor que la temperatura inicial, porque acá le estoy agregando calor. Vamos, para que se vea muy claro, ahí está según la flamita, ¿no? Eso es fuego. Lo voy a poner aquí que es fuego, por si queda alguna duda. Entonces le estoy aplicando calor al recipiente, de manera que las partículas que están adentro, ayer lo vimos también en un experimento, en una simulación, las partículas que están dentro se mueven con más energía, se mueven más vigorosamente. Entonces, como se mueven con más vigorosidad, con más energía, con más momentum, también es un término correcto, pues cuando pegan con las paredes del recipiente, ejercen presión y las paredes del recipiente aumentan de tamaño. Entonces, el volumen que nosotros vamos a tener aquí va a ser un volumen inicial, y el volumen que nosotros vamos a tener acá es un volumen final. Entonces, resulta que el volumen final también es mayor al volumen inicial. Y como consecuencia de ese aumento en la temperatura, se produce un cambio en el volumen. Entonces, esto es un cambio en el volumen. Y a ese cambio en el volumen le llamamos dilatación. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí lo vamos a llamar como dilatación. Y esa dilatación es de origen térmico, porque este cambio en el volumen viene provocado por un cambio en la temperatura. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos el cambio en el volumen y acá tendríamos un cambio en la temperatura. Esta letra griega que está aquí, este triangulito, se llama delta. Delta. Y lo que representa ese triangulito en física y también en matemáticas y en otras áreas como química, esto representa un cambio. Es una letra griega que va a representar un cambio. La delta va a ser un cambio. Entonces voy a hacer por aquí una nota matemática. Nota matemática. El cambio delta, por ejemplo, delta T, lo vamos a definir como la variación de la temperatura desde su estado inicial hasta su estado final. O sea, el cambio en la temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial. De la misma manera, el cambio en el volumen va a ser volumen final menos volumen inicial. ¿Sí? Entonces, esto es importante para que cuando lo ponga más al ratito en las fórmulas, recuerden que estas letras, esta letra triangulito es la letra griega delta, e indica un cambio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo el día de hoy, supongamos que tengo una masa de 80 kilogramos y el día de mañana tengo una masa de 81 kilogramos, pues mi cambio de masa fue de 1 kilogramo, de 80 a 81. ¿Cómo hicimos? Pues hicimos una resta. ¿Sí? Mi masa final es la de mañana, 81 kilogramos, menos mi masa inicial, la de hoy, 80. 81 menos 80, 1 kilogramo. Entonces yo diría, mi cambio de la masa es de 1 kilogramo. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, podemos generar un modelo, es decir, una ecuación que me represente cómo cambia el tamaño de un cuerpo en función de la temperatura.
Entonces, lo que estamos viendo con este experimento es algunas cositas, pues aquí voy a poner cositas interesantes. Primera cosa interesante, si te aumenta el objeto se dilata. Es decir, aumenta de tamaño. Consideración 2, si T disminuye, el objeto se contrae. Y decir que se contrae es que tiene una dilatación negativa. Y desde luego que si la temperatura no cambia, el objeto, debido a factores térmicos, ni se va a dilatar ni se va a contraer. ¿Ok? Entonces, si la temperatura, vamos a apuntarlo para que quede aquí, consideración 3, si T no cambia, el tamaño del objeto no cambia. Ojo, que solamente por origen térmico. Si yo esto lo estiro, no estoy cambiando la temperatura, pero sí estoy ejerciendo fuerza y presión sobre las moléculas, entonces, desde luego que se va a dilatar, pero no de origen térmico. ¿Sí? El origen térmico, recuerden que tiene que ver con cambios en la temperatura. Entonces, con estas consideraciones, se puede llegar a un modelo lineal. Lineal significa que su exponente es 1, para describir cómo es la dilatación de los objetos. ¿Sí? Entonces, la expresión que voy a poner en este momento surge de varios experimentos que se hicieron hace cientos de años y se le conoce como teoría de la dilatación. ¿Sí? Y se puede aplicar a objetos en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, es decir, a objetos lineales, objetos superficiales y objetos volumétricos. De manera que la dilatación térmica la vamos a definir de la siguiente manera. Delta L es igual a alfa por la temperatura inicial, por la longitud inicial, por delta T. Esta va a ser nuestra expresión, y ahorita vamos a ver de dónde sale. Esta va a ser nuestra expresión para la dilatación lineal. Lineal porque estamos hablando en este caso, lo voy a poner aquí, en una dimensión. En una dimensión, por ejemplo, un cable muy delgadito que prácticamente va a tener solamente una dimensión. ¿Qué significa cada cosita de la ecuación? En este caso, alfa se conoce como coeficiente de dilatación lineal. Sí, coeficiente de dilatación lineal, así se llama. Y este coeficiente de dilatación lineal, voy a ponerlo aquí, depende del material. Es decir, no es lo mismo la dilatación que va a tener un alambre o un cable de cobre que un cable de aluminio o que un cable de oro. Cada material va a tener propiedades moleculares distintas, por lo tanto, va a tener una facilidad distinta a dilatarse o a comprimirse. ¿Sí? Bien. LI, esta parte de aquí, ya sabemos, es la longitud inicial. Es decir, el tamaño inicial que va a tener el cable. 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, etcétera, ¿no? La longitud inicial.
Y delta T, ya saben, es el cambio en la temperatura. Y delta L es el cambio en la longitud. Entonces, justamente este cambio en la longitud es lo que se le conoce como dilatación. O sea, a lo que crece el material debido a esos cambios en la temperatura. Entonces, teniendo en mente esto, ¿sí?, ya podemos hacer algún ejemplo sencillo para ver cómo se utiliza esta fórmula. Antes, algo interesante, y es me falta decir las unidades de cada una de estas variables. Desde luego que sabemos que la longitud se mide en metros. Recuerden que las unidades se ponen entre corchetes. ¿Sí? La longitud se mide en metros. La temperatura se mide en Kelvin o en grados Celsius, da igual. Grados Celsius, da igual en estos fines. La longitud también se mide en metros. Y a partir de esto, sería fácil ver que el coeficiente de dilatación lineal se va a medir en grados Celsius a la menos 1. ¿Sí? Más a ratito vamos a ahondar en qué significa ese grado Celsius a la menos 1. Bien. Entonces, vamos a plantear el siguiente problema. Consideremos una viga, por ejemplo aquí. Tenemos aquí una viga con estas características. Esta es la longitud inicial de la viga. O sea, longitud inicial. Eso es. Uno le aplica calor. Entonces le estamos aplicando aquí energía. El calor lo vamos a representar con una letra Q mayúscula. Le aplicamos calor. Y lo que le va a suceder al material es que se va a dilatar, se va a expandir. Entonces este cachito de aquí es el delta L. Y vamos a ponerle aquí que esto es un ejemplo. Ahí está. Entonces le agregamos calor y las moléculas van a empezar a vibrar adentro y se va a expandir. Entonces se expande y ahora va a tener una longitud final. ¿Sí? La longitud final va a ser desde aquí hasta acá. Esa sería la longitud final, de manera que acuérdense, delta L es igual a la longitud final menos la longitud inicial. O sea, esto menos esto te da este cachito de aquí. ¿Sí? Solamente para que lo recuerden. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Desde luego que primero necesitamos conocer la fórmula. Delta L es igual a alfa por longitud inicial por delta T. ¿Sí? Y a partir de esta formulita y conociendo las condiciones iniciales, o sea, la longitud inicial y cuánto cambió la temperatura, nosotros podríamos conocer cuánto vale la dilatación. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, una vez analizada la teoría, vamos a ver un problema del libro para resolver o para tratar de darle una justificación a esto que estamos resolviendo.